Hola amigos del canal, nuevamente con un video y esta vez vamos a intentar explicar y realizar el revestimiento de un baño. En este video vamos a explicar cómo instalar la regla, por qué es tan útil y tan necesaria arrancar el revestimiento desde la regla y no desde el piso. Replantearemos los cerámicos para que no nos queden cortes muy delgados y por supuesto vamos a aplicar todas las técnicas y todas las tareas que ya vimos en los anteriores videos, donde dejamos todo pronto, todo preparado, todo listo y perfecto para que el revestimiento no nos acuse ningún tipo de problema. En este caso vamos a utilizar cerámicos de 10 milímetros, pero ten cuidado si vas a hacer una mezcla con diferentes gruesores, elegir la llana adecuada para cada espesor. Ahora vamos a abocarnos a la instalación de la regla y por qué se hace tan necesaria a la hora de revestir el baño. Sobre la llana hablaremos más adelante cuando hablemos del adhesivo. Pero ¿para qué colocar reglas en la pared si podemos empezar el revestimiento desde el suelo? Bueno, vale, aquí es donde tendremos diferencias entre maestros albañiles. Pero como yo no soy maestro albañil y lo que me interesa es que tú puedas hacer el revestimiento de tu baño sin mayores complicaciones, vamos a intentar explicar por qué es tan útil usar una regla al momento de realizar este revestimiento. Como no pretendo que me fusilen en los comentarios, son 4 las formas más populares de empezar un revestimiento. Desde el suelo, marcando una línea en el centro de la pared, desde arriba hacia abajo, desde la segunda hilada apoyada sobre una regla. Todas son válidas y útiles cuando nos toque el caso de revestir la fachada de un edificio, el pie de un monumento, una columna, pero para el baño. La regla nos apoya la segunda hilada del cerámico perfectamente nivelada y nos permite elegir la altura del revestimiento. Si no deseas complicarte o esta será la primera vez que revistes con cerámica, te resultará menos cerrado usar un regle o cualquier guía donde apoyar las hiladas. Todas las otras técnicas se las dejaremos a los maestros albañiles o cuando ya hayas cogido algo de expertise. El replanteo consiste en calcular la cantidad de piezas enteras necesarias para cubrir la pared. También decidiremos la altura final del revestimiento. En un baño, cuando no se desea llevar el revestimiento hasta el techo, la norma sugiere un alto mínimo de 1,80 m. Si las piezas no nos dan justo, pasaremos por alto esta norma, pero nunca será menor a 1,80 m. Es interesante dejar cualquier corte hacia el suelo. Quedará bien estilizado a la altura de los ojos y el corte enrasado al suelo. Eso nos permitirá disimular diferencias en la ducha o las propias pendientes del baño. Instalaremos entonces una regla a la altura de la segunda hilada, perfectamente nivelada, y con una escuadra o montonando cerámicas, controlaremos qué tan bien aplomadas están las paredes laterales. Recuerda, el piso del baño no va plano, debe inclinarse a los desagües, tanto en la ducha como en la rejilla de la pileta de piso. Para eso empezamos por la segunda hilada, para luego poder corregir desniveles del suelo propios de los platos de duchas y pendientes de la pileta de piso. Si las paredes no están bien aplomadas, cosa común, procuraremos que las cuñas en los vértices no sean muy acusadas. Para lograrlo, intentaremos repartir los cortes en los extremos. De este modo, disimulamos mucho este defecto. Cuida no dejar cortes muy delgados en los bordes. Donde recibe el primer golpe de vista la pared, intenta dejar una pieza entera, pero lo de antes. Intenta alejar las juntas lo más posible de las esquinas. Stop, 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 stop. Revisaremos cuántas piezas entran en el ancho y resolveremos el menor desperdicio posible con cortes anchos. Ventanas, puertas, caja de luz u otro accesorio deben quedar en lugares donde realizar las perforaciones o saques en las plaquetas cerámicas no nos den problema. Algunos porcelanatos o cerámicas no se dejan cortar con cierta facilidad. Ten en cuenta que cuando coincidan la caja de luz en la plaqueta, nos quede suficiente espacio para cortar la cerámica. Corrobora entonces la altura de las bocas eléctricas, que estén todas bien niveladas, sin escalones, con relación a donde irá la junta, que las salidas de agua no solo deben de estar niveladas, deben quedar detrás del lavado o escondidas detrás del water o la mochila.
Repasemos. Toma los niveles y marca todo alrededor de las paredes. Instala el regle auxiliado de la marca anterior y revisa con el nivel de mano. Instala una escuadra sobre la regla y verifica si hay cuñas en relación con las otras paredes. Si las hubiera, deberás empezar con una cerámica cortada o entera si la cuña se cierra. Desde la altura donde pretendemos llevar nuestro revestimiento, repartiremos piezas enteras, teniendo en cuenta que estas llevarán una junta y cualquier posible guarda o adorno que pondremos entre ellas. En el lugar donde nos dé la segunda hilada, allí presentaremos la regla, cuidando que nos quede un buen espacio que nos cubra cualquier desnivel del suelo. Seas profesional o no, la diferencia entre un buen trabajo y otro no tan bueno será en el cuidado que pongas a esta parte. Proyecta dónde quedará cada cerámico y en especial las juntas para que luego nos coincidan y no nos ocasionen problemas. Créeme que colocar la regla suena mucho más fácil de lo que es. Esta es la dificultad con la que te vas a encontrar a la hora de poner la regla, es cómo sujetarla, porque no se trata de dejarla fija, sino que esta debe quedar de tal modo que la podemos corregir para llevarla al nivel. Sobre qué podemos usar para sujetarla hay una gran cantidad de herramientas y podríamos hacer un video solo con herramientas para sujetar la regla. Por ahí encontrarás videos de unas soluciones muy ingeniosas que han encontrado otros colegas albañiles. Clavarla no va a resultar. Cuando la claves a la pared y necesites bajarla o subirla, eso no funciona, vas a tener que desclavar el clavo. Si le das unos golpecitos, te va a quedar floja y cuando apoyes la cerámica que quieres acordar, la regla se te va a mover. Lo mejor son estos clavos ganchos, que si me lo hacen saber en los comentarios, les hago un video porque se pueden hacer de manera casera, pero pueden ir a la ferretería y adquirirlos, los piden así, clavos ganchos, y es como un puntero que se clava en la pared, no sé cómo explicarlo, tiene como una varilla que hace palanca contra ese puntero y aprieta, pero aprieta fuerte. Ahora van a ver que le pongo el pie arriba y no hay problema, la regla no se mueve, pero con ligeros golpecitos podemos irla corrigiendo. ¿Alguna idea, algún tip? Porque no siempre se van a encontrar con paredes donde puedan clavar este puntero. Usen un taco Fisher y hagan un agujero pasante en la regla que la puedan mover y subir. Eso funciona. Les va a funcionar también cuando las paredes sean de yeso. En ese caso no van a poder utilizar este clavo gancho. Al empezar el revestimiento, la primera hilada, plantéenla toda. Si tienen que hacer los agujeros, ya vayan haciéndolo para que al momento de preparar el adhesivo estemos listos para hacer esta primera que en realidad es la segunda hilada. Si el enfoscado no se realizó bien y las paredes están deformes, abultadas o desplomadas, poco podremos hacer con los adhesivos modernos. Lo mejor será llamar a un profesional, pero si las paredes se arreglaron auxiliados de fajas maestras, si tus paredes son paneles de yeso o algo similar, perfectamente puedes realizar el revestimiento. El grueso del bizcocho cerámico o porcelana también lo tendrás en cuenta, en especial cuando piensas mezclar distintos espesores de losa. En ocasiones, también las guardas, los bombillos, algún gresite varían su espesor. La solución es bien simple. Usaremos una llana con unos dientes profundos cuando los espesores sean inferiores a 10 milímetros y otra llana delgada cuando el espesor del azulejo o el bizcocho sea de 8, 6 o 4 milímetros. No va a alcanzar solo con que el revoque esté bien acabado para que el revestimiento
quede bien. Tenemos que tener en cuenta las salidas de las tuberías, estas donde conectamos el lavado, la cisterna. Al momento de instalarlas nos hayan quedado o enrasadas con el revoque o enrasadas con lo que será la superficie final del revestimiento terminado. Lo ideal es igualar el espesor del cerámico más el adhesivo. Pero, como no siempre se sabe al momento de instalar las cañerías el espesor del cerámico, lo más adecuado es dejar que éstas vuelen 1 centímetro. Algunas griferías de empotrar cuentan con unos conos plásticos. En las instrucciones generalmente viene marcado cuánto deben sobresalir desde el revoque. Ya ves que estamos auxiliándote con todas las dificultades que vas a encontrar al momento de revestir el baño. Estos pequeños detalles van a hacer que tu trabajo no encuentre dificultades. Te lo digo porque estos detalles los he aprendido de la manera que trato de que tú los evites. Cuando no montemos el piso por debajo del cerámico de la pared, será propenso a filtrar humedad dentro de esta. Incluso puede correr por debajo de la cerámica y despegarla. Esto es particularmente delicado en el piso o en el plato de ducha. Un cordón de silicona a veces pensamos que es suficiente solución y corremos riesgo de generar humedades en las habitaciones contiguas del baño. Entonces, ¿piso sí o piso no? Quien prefiera instalar el piso antes de revestir las paredes puede hacerlo. Pero lo bueno de usar el reglón en la pared y disponer la última cerámica a piso es poder realizar más adelante enrasando el trabajo con el suelo. Con esto evitamos accidentes, rayones e incluso roturas al momento de instalar los accesorios. Insisto, la diferencia para conseguir un buen trabajo es tomar todos estos cuidados, todos estos recaudos y no empezar el revestimiento a lo loco tirando las cerámicas en la pared y a medida que vamos avanzando vamos viendo. Más información, inclusive sobre otros videos que acompañan a en la descripción, también en las tarjetas. Por ahí andamos armando un Classroom de Google. Lo vamos a dejar en la descripción cuando llegue el momento, donde pueden anotarse para hacer un pequeño como taller de albañilería. Los videos que utilizamos, que les van a servir, que son previos a recuerden aquello del uso de la plomada, el revoque con fajas, cómo crear las fajas maestras, cómo revocar el baño. Bueno, vimos también lo que son las instalaciones sanitarias, los niveles de piso y bueno, los caños de la plomería, tanto fría como caliente. Todo eso, si necesitan complementar, ya ven que estamos intentando llevar adelante una serie y bueno, eso, queríamos contarles un poco de qué trataba esto de poner el reglón en la pared. Si ustedes consiguieron realizarlo de otra manera, esto de fijar el reglón, por favor compártanlo en los comentarios. Algunas ideas, pueden pegar la regla con yeso. Cuando se trate de placas de yeso, pueden utilizar un perfil del esqueleto del yeso, atornillándolo con los mismos tornillos de yeso. Es decir, hay muchas maneras, pueden resolverlo. También hay herramientas que son como unos gatos. Bueno, pero lo bueno es que los dejen en la cajita de comentarios abajo, nos cuenten cómo resolvieron, si este video como que le dio claridad, si pretendían realizar este trabajo. Y bueno, nos estamos encontrando con una segunda parte, o tercera, o ya no sé ni cuánto, de realizar un baño desde cero, que intentaremos ponernos al día ya la semana que viene. Samurai sword on my back. You don't know how to act.
stop, 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 stop.